El ser humano, como todo ser vivo, depende del entorno para obtener su energía. Previo al desarrollo industrial, el hombre utilizaba los animales, los vegetales, la fuerza del viento y del agua para obtener la energía necesaria para cumplir sus funciones vitales, tales como la producción de luz, de calor e incluso el transporte. Con el transcurso de los años, el hombre pasó a usar energía que se encontraba almacenada en recursos fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. Con el desarrollo de la tecnología, el hombre optó por la búsqueda de nuevas técnicas las cuales le permitan aprovechar los residuos de materia orgánica para el desarrollo de biocombustibles. Es así como a comienzos de los años 60, en la India, se impuso notablemente la tecnología de producción de biogás a partir del estiércol bovino. Es así como el hombre emprendió la carrera por lograr la producción de biocombustibles que reemplacen a los tradicionales. Con la crisis energética que actualmente el mundo afronta, ha sido necesario la innovación de técnicas que permitan crear nuevos procesos eficientes con resultados óptimos. El objetivo que tiene este video es mostrar las diferentes técnicas de producción tanto de biobutanol como biodiesel y cómo actualmente estos productos tienen aplicaciones industriales muy importantes. Para hacernos una contextualización, daremos una rápida definición de los productos a tratar. El biobutanol es un biocombustible, específicamente un alcohol. Tiene una cadena hidrocarbonada con 4 enlaces y es un producto que puede producirse a partir de la biomasa y también de combustibles fósiles como el petrobutanol. Por otro lado, el biodiesel es un líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como lo son los aceites vegetales o las grasas animales, con o sin uso previo. Ahora bien, a continuación conoceremos más a fondo acerca del biobutanol y del biodiesel. El biobutanol es un tipo de alcohol que puede utilizarse como combustible alternativo en los vehículos que funcionan a gasolina, garantizando una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este presenta una serie de ventajas sobre otro tipo de alcoholes carburantes mucho más conocidos y más difundidos, como el etanol, empezando porque posee un mayor poder energético, tiene una menor capacidad de corrosión y además ofrece la posibilidad de ser utilizado en mezclas con gasolina en proporciones de hasta el 40%, sin necesidad de cambios en los sistemas de ignición de los motores de combustión interna. El biobutanol puede obtenerse a partir de materias primas azucaradas tales como la caña de azúcar y la remolacha, materias primas ricas en almidón tales como el maíz y otros cereales, y materias primas lignocelulósicas. Todo esto haciendo uso de un tipo de fermentación conocido como fermentación acetobutílica etílica o fermentación acetona-butanol-etanol, abreviado como fermentación ABE, el cual es un tipo de fermentación que hace uso de distintas especies de bacterias, principalmente del género Clostridium, para transformar carbohidratos en acetona, butanol y etanol. El proceso de producción de biobutanol depende del sustrato utilizado. Cuando se utiliza como sustrato almidón o azúcar, el proceso inicia directamente con la fermentación. Es importante mencionar que esos dos sustratos presentan una serie de inconvenientes, empezando por su elevado costo. Además, son sustratos problemáticos, dadas todas las polémicas y reticencias que hay detrás del uso de alimentos para la producción de biocombustibles. Es así como surge el uso de material lignocelulósico como la mejor alternativa para la producción de biobutanol. Cuando se utiliza material lignocelulósico para la producción de biobutanol, se requiere un acondicionamiento previo al proceso de fermentación. Este acondicionamiento se lleva a cabo principalmente en 2 etapas. Una primera etapa conocida como pretratamiento, la cual consiste en una deslignificación. Durante la deslignificación, lo que se hace es eliminar la lignina que recubre las fibras de celulosa, la cual representa una barrera para el proceso de hidrólisis enzimática. Este proceso de deslignificación se puede llevar a cabo ya sea utilizando bases fuertes como el hidróxido de sodio
utilizando ácidos como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, o utilizando enzimas y microorganismos capaces de degradar la lignina. Una vez surtido el proceso de deslignificación, se procede con la hidrólisis enzimática. Durante la hidrólisis enzimática, las moléculas de celulosa se fragmentan en pequeñas moléculas de glucosa, los cuales son azúcares asimilables por los microorganismos que llevarán a cabo el proceso de fermentación. Una vez surtida esta etapa, se lleva a cabo el proceso de fermentación, en el cual bacterias, principalmente del género Clostridium, siendo Clostridium acetobutylicum la especie más difundida, llevarán a cabo la fermentación, la cual demora aproximadamente 72 horas, y las condiciones más usadas son una temperatura de entre 28 y 30 grados centígrados y un pH ligeramente ácido que oscila entre 5 y 7. Al final de este proceso, aparte de agua, se obtendrá un producto que contiene acetona, butanol y etanol en una relación 3:6:1, por lo cual se requerirá un proceso de purificación para obtener el producto deseado, que en este caso es el biobutanol. Una etapa crítica durante la producción de biobutanol es el proceso de purificación y separación. Durante esta etapa, el método más utilizado es la destilación, pero este presenta una serie de inconvenientes. El primero es su elevado costo, dado que requiere una alta cantidad de energía. Además, solo se alcanza una pureza del 96%, y para el uso de biobutanol en motores de combustión interna se requiere una pureza mínima de 99,6% para evitar problemas de corrosión. Es así como se ha empezado a investigar métodos de separación no convencionales, tales como el arrastre con gas, que es un proceso que consiste en hacer burbujear una corriente gaseosa dentro del seno de un líquido con el fin de retirar un compuesto de interés desde la fase líquida a la fase gaseosa. Este es el caso del caldo de fermentación, el cual se encuentra en fase líquida y se pone en contacto con una corriente gaseosa libre de oxígeno, debido a que la fermentación ABE es un proceso anaerobio. De esta manera, en la corriente gaseosa se retira la acetona, el butanol y el etanol, aunque también algunas trazas de agua. Seguido al anterior proceso, la corriente de gas se enfría con el propósito de condensar los productos retirados del caldo de fermentación, y de esta manera la corriente gaseosa es dispuesta para ser recirculada al fermentador, con lo que se busca aumentar la eficiencia de recuperación de los productos. El siguiente proceso es la extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido consiste en mezclar el caldo de fermentación con un solvente orgánico inmiscible en el agua y de baja toxicidad para los microorganismos. Este solvente es altamente selectivo para retirar butanol desde el caldo de fermentación. El siguiente proceso utilizado es la adsorción, que es una técnica donde el N-butanol presente en el caldo de fermentación es absorbido por un material poroso de alta afinidad con la molécula a separar. Después de saturar el material absorbente, el material absorbido se libera y se recupera, bien sea por aumentar la temperatura o utilizando un disolvente altamente selectivo a N-butanol. Es así como se obtiene una solución concentrada de N-butanol. Finalmente se tiene el método de pervaporación. La pervaporación es un proceso de separación no convencional donde se separa de una mezcla líquida uno o varios componentes, en este caso el N-butanol, la acetona y el etanol, del caldo de fermentación, al realizar una vaporización instantánea cuando el caldo de fermentación se pone en contacto con una membrana. Los componentes en estado de vapor son absorbidos por la membrana y la atraviesan por un proceso de difusión acompañado de una desorción al lado opuesto de la membrana que estuvo en contacto con la mezcla a separar. Finalmente, los métodos antes mencionados pueden ser integrados con la fermentación, de manera tal que se pueden ir separando los productos a medida que transcurre la fermentación, lo cual garantiza un mayor rendimiento, ya que estos productos son tóxicos para los microorganismos que llevan a cabo el proceso de fermentación. El biodiesel es un combustible ecológico, una alternativa a diésel derivado del petróleo. Se obtiene procesando el aceite contenido en semillas y plantas oleaginosas, como el girasol y la soja. También a partir de grasas animales o aceites vegetales usados en frituras. Su uso más importante es como combustible para motores diésel, en estado puro, o mezclado con el diésel común.
Cuando el biodiesel sustituye completamente al diésel derivado del petróleo, se lo conoce como B100. Si está presente parcialmente, se lo conocen como B30, B50, etc. El número indica el porcentaje de biodiesel en la mezcla. Por ejemplo, B30 estaría formado por un 30% de biodiesel y un 70% de diésel de petróleo. Beneficios. No daña el medio ambiente. Se produce a partir de materias primas renovables. Es biodegradable. Alarga la vida útil del motor debido a su elevada lubricidad. Es más seguro para manipular y transportar que el diésel común. Se genera glicerol como subproducto de su elaboración. Puede ser producido por particulares o a pequeña escala. El biodiesel funciona sin necesidad de modificar los motores impulsados por diésel común. Los constituyentes principales de los aceites vegetales y las grasas son los triglicéridos y los ácidos grasos, siendo la mayor proporción la de triglicéridos y en forma mínima la de ácidos grasos. Cuando los triglicéridos se hacen reaccionar con moléculas de bajo peso molecular, puede ser un alcohol llamado metanol o etanol, se produce un intercambio de subgrupos funcionales. Este intercambio de grupos funcionales se llama reacción de transesterificación. Los grupos alcoholes comienzan a atacar el triglicérido para formar diglicéridos. Cuando el ataque continúa, forma monoglicéridos y al final de la reacción forman glicerol, que es conocido en la industria como glicerina, y 3 moléculas de éster metílico. ¿Qué son las moléculas de éster metílico? Una molécula de éster metílico es una molécula similar a la molécula de petróleo. Son ambas moléculas hidrocarburatadas. La diferencia es que el éster contiene 2 grupos funcionales de oxígeno. Por lo tanto, durante el proceso de combustión es lógico esperar que este oxígeno sea consumido, mientras que la molécula de petróleo no tiene grupos funcionales de oxígeno y el aporte en su combustión es directo desde la atmósfera. La importancia del éster metílico es que es el biodiesel. La molécula de éster metílico es conocida ampliamente con el nombre de biodiesel. Por lo tanto, cuando usted escuche la palabra biodiesel, sabrá que se trata de una molécula de éster metílico. Para iniciar el proceso necesitamos obtener la materia prima, aceites vegetales, grasas animales y residuos o desechos industriales alimenticios. 1. El aceite pasa por un filtro para eliminar los residuos e impurezas de la materia prima. 2. El aceite entra al precalentador para alcanzar una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. 3. En un reactor individual se mezcla el metanol y la sosa o potasa para de esta manera obtener el metóxido y pasar al reactor. 3.1. El aceite entra al reactor para ser mezclado con el metóxido. 4. Se obtiene el biodiesel y la glicerina. Evaporamos metanol en exceso. 5. Separamos la glicerina y al mismo tiempo recuperamos el metanol a una temperatura de entre 70 y 75 grados centígrados. 6. El biodiesel entra a un proceso de refinamiento, generando un biodiesel puro y